Voy a comenzar, presentándome. Soy María Fernández y bueno, soy la coordinadora del máster de Patronaje Industrial y Moda 3D. Y bueno, mi formación siempre ha estado orientada al patronaje y la confección, y bueno, ahora en un ámbito pues físico-digital, digámoslo así. Os voy a compartir pantalla, que os he preparado una presentación para que lo podamos ir viendo, ¿vale? Y vayamos comentando cositas y luego al final de la masterclass, pues abrimos el turno para las preguntas, ¿vale? Vale, pues os voy a compartir pantalla y lo vemos. Vale, lo que vamos a ver en esta masterclass, pues es un poco lo que pone en el subtítulo, ¿no? Abordaremos la relevancia de comprender el mundo físico y su conexión con la transición hacia el ámbito digital, así como la inversa, ¿no? Cómo ese patrón digital retorna al mundo físico. Me gustaría comenzar primero, ¿no? Pues un poco identificando a qué llamamos mundo físico, ¿no? Y a qué llamamos mundo digital, ¿no? Llamamos mundo físico, pues un poco a la manera tradicional que tenemos, ¿no? De estar trabajando, pues en este caso generalmente los patrones, ¿no? Es decir, que nosotros cogemos pues nuestro papel, nuestra regla, ¿no? Nuestro lápiz, y entonces decimos que es mundo físico porque al final también lo podemos tocar, ¿no? Con esto también hay cierto rechazo, ¿no? De que, bueno, de que estemos trabajando, o sea, parece como que el mundo físico está por un lado y el mundo digital está como por otro, ¿no? Que si yo hago un patrón en mesa, no queda igual ni tiene nada que ver con hacerlo en digital. Y no es así para nada, ¿no? Son dos mundos que pueden convivir perfectamente. Utilizo estas palabras porque son también las que utilizo con los alumnos y yo creo que no, como que nos identifica súper bien. Hay una frase que me gusta muchísimo y que siempre repito mogollón, que es: el ratón es la extensión del lápiz, ¿no? Al final, si yo sé hacer un patrón en el mundo físico, voy a saber llevarlo al mundo digital, porque lo único que me está cambiando son las herramientas, ¿no? Al final, a mí me da igual hacer un patrón con un lápiz o con un boli, ¿vale? Pues igual que me daría igual hacer eso, nos tendremos que ir también un poco mentalizando de que nos tendría que dar igual hacer un patrón en mesa que hacer un patrón en digital, porque lo único que nos están cambiando son esas herramientas. Vamos a ver un poco, bueno, que también es verdad que antes de nada, antes de meter un poco a ver estas ventajas, pues lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Que hay como cierto rechazo a esta parte. Y bueno, la verdad, no entiendo mucho el por qué, pero también un poco resumen, yo creo eso, ¿no? Que lo que pasa en moda, ¿no? Que siempre vamos como pasitos atrás si miramos otros sectores. Vamos a ver ahora las ventajas de la digitalización. Estos son muy poquitas las que he puesto aquí, porque igual si no se podría hacer una lista bastante extensa. Vale, entonces vamos a ir viendo punto por punto. Mayor agilidad en la resolución de problemas, ¿no? Pues es totalmente cierto, porque al final, ¿qué me están dando esas herramientas digitales? Lo que me está dando es una mayor agilidad a la hora de yo, imaginaros, tengo que resolver un fitting o tengo que resolver alguna toma de medidas, tengo una herramienta que es mucho más directa, que no tiene que pasar por una previa de, imaginamos, hacerlo esto en papel, traspasarlo a digital o volverlo a cortar para volverlo a probar. Todo eso es tiempo, ¿no? Entonces, la mayor agilidad en la resolución de estos problemas también lleva saber gestionar nuestro tiempo. Este sector va súper deprisa, ¿no? Es como que muchas veces pues, nos falta tiempo pues, para poder dedicar ese mimo a ese patrón, ¿no? Tiene que salir a esta hora y tiene que ser así, ¿no? Bueno, pues estas herramientas nos ayudan a tener más rapidez en eso. También nos ayudan
a tener una buena comunicación o una comunicación mucho más fluida, mejor dicho, entre los diferentes departamentos, ¿no? Pues el departamento de producto, con proveedores, con fabricantes y con el departamento de diseño, ¿no? Porque al final también el diseño se convierte mucho más preciso. ¿Por qué? Porque yo, pues, si yo veo un diseño ya en digital, ¿no? Al diseñador le permite explorar más su parte creativa, combinando tejidos o viendo al final cómo va a quedar finalmente, ¿no? Que no se tenga que esperar hasta esa muestra en el tejido en el que se va a confeccionar y ya darlo por bueno o hacer cambios de diseño justo en ese momento, ¿no? Como veis, el flujo de trabajo va siendo cada vez como mucho más rápido. Luego hay una eficiencia y ahorro de tiempo tanto en el proceso de patronaje como escalado y como de pruebas, ¿no? Que todo esto viene un poco relacionado con los dos puntos restantes, que al final es menos muestras, menos desperdicio, súper importante, y menos envíos, ¿no? Y todo esto también es gracias a la prueba virtual, quiere decir, a la prueba que yo puedo hacer sobre de ese patrón en mi fitting digital, ¿vale? Todo esto son puntos que iremos viendo con más detalle, ¿vale? Pero bueno, resumidamente sería esto. Con estas ventajas de la digitalización, digamos que se nos abren dos caminos, ¿no? Por un lado tenemos un camino que para tener esas ventajas yo tengo que hacer una inversión en mi formación, ¿no? Porque generalmente estamos acostumbrados a trabajar de manera más tradicional. Entonces me tengo que acostumbrar o tengo que invertir formación para poder tener el uso y el conocimiento de esas herramientas, ¿no? Y luego, por otro lado, una parte que nos acompaña en todo proceso, ¿vale? Es todo lo que conocemos del mundo físico, ¿vale? Que para ello yo he seleccionado como varios puntos que para mí son súper importantes y que nos acompañan tanto si trabajamos en el mundo físico como en el mundo digital, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo conviven estos conocimientos de estos dos mundos. Si tuviera que definir cómo afecta el conocimiento físico al digital, sería en todo, ¿vale? Pero he tenido que hacerle una selección porque si no igual se haría súper larga esta masterclass, ¿vale? Entonces, el tejido, súper importante. O sea, al final, cuando nosotros estamos haciendo un patrón, casi que lo primero que tenemos que saber es en qué tejido se va a hacer, ¿no? Porque siempre lo digo, ¿no? Que al final los patrones no son como moldes de galletas, ¿no? Que dividieron una galleta de chocolate a un molde de mi galleta de corazón y ahora quiero sin las pepitas de chocolate y me sirve ese mismo molde, ¿no? Bueno, pues en moda no podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque los tejidos tienen diferentes composiciones, diferentes gramajes, diferentes comportamientos y no todos los tejidos funcionan igual en todas las prendas, ¿no? Y que además también tienen una finalidad de uso, ¿no? Yo a un tejido, si yo le aplico una entretela, va a ser muy diferente así no se la aplico, ¿no? Todo esto, el conocimiento textil, el haber tocado mucho tejido, nos ayuda también a ir educando el ojo. Una frase que me gusta muchísimo, que dice mucho Isabel, que es la directora creativa de la escuela, que dice que hay que educar el ojo. Pues es verdad, ¿no? Hay que educar el ojo con esas arrugas y también con el patrón, que ya lo veremos un poquito más adelante. La composición saber la composición de los tejidos y cómo afecta todo esto a nuestro patrón, pues también son súper importantes a la hora de yo estar desarrollando ese patronaje, ¿no? Pues cómo afectan, por ejemplo, los tipos de ligamentos o cómo afectan las elasticidades o el encogimiento, ¿vale? O trabajar el tratamiento de los textiles, ¿vale? Es decir, los diferentes acabados que se le pueden dar a los tejidos y cómo afecta eso luego a la composición final de mi prenda. Todos estos son conocimientos que los vamos teniendo del mundo físico, ¿vale? Y que yo tengo que tenerlos en cuenta también cuando estoy haciendo un patrón digital. Tanto un patrón digital como un render o como un fitting o como una prueba, ¿vale? Lógicamente, cuanto más lo conozcamos, así yo al final veo este tejido, ¿no? Porque aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, este tejido es el digital y este tejido es el físico, ¿vale? Entonces, si yo cuando vea esto identifico, ¿sabes? Solamente con unos números y con una composición, cómo puede quedar, no es como que me hago una idea
muy real de cómo puede quedar, pues mucho mejor, ¿no? O sea, que al final es como si lo estuviera tocando, ¿no? Porque en digital pues no podemos meter la mano en la pantalla para decir, uy, pues sí, ese tejido funciona, oye, pues ese tejido no puede funcionar. Otra parte que nos acompaña, el patronaje, ¿no? Al final, en moda, todo lo que estamos haciendo constantemente para las prendas, pues pasa por un proceso de patronaje. Este proceso de patronaje, ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero parte de unas proporciones, ¿no? De que al final, tanto yo cuando estoy diseñando como cuando estoy realizando ese patrón, yo tengo que tener unas proporciones, saber cuáles son de esas líneas de equilibrio de esa prenda para que se puedan asentar correctamente sobre la anatomía de nuestro cuerpo, ¿no? Si yo hago prendas además que no tengo en cuenta esas líneas de equilibrio, se convierten en unas prendas que no serían cómodas, por lo tanto al final yo me la puedo comprar y hacer una devolución, por lo tanto ya hay una parte negativa de cara a la empresa. Y luego también, pues la otra opción es, pues mira, da igual, la tengo ahí en el armario o qué hago con ella, ¿no? Pues tenemos que hacer prendas que sean usables, que sean sostenibles y no solamente por sus materiales, sino también por su durabilidad, ¿no? Por la vida útil de esa prenda. Los tipos de prendas. Hay tipos de prendas que tienen unas especificaciones muy concretas, ¿no? Que yo tengo que saber. Pues, por ejemplo, a la hora de rematar, por ejemplo, pues una chaqueta, que sé que tiene que tener una vista, sé cuándo un cuello tiene que ser doble. Todo ese tipo de cosas también me van acompañando, ¿vale? En la creación de mis prendas, tanto en físico como en digital, ¿no? Y luego estaba muy ligado también con el desglose de las piezas. Es cierto que dependiendo del uso que vaya a tener nuestro patrón, podemos indicar más información o menos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que yo tenga más información o menos? Pues principalmente, lo primero, ¿vale? Sería mi tipo de cliente, ¿vale? Si yo voy a hacer un cliente a medida, voy a hacer un cliente que sea real, que sea, me refiero a que sea una persona humana, ¿vale? O puedo estar trabajando en digital, ¿vale? Puedo estar trabajando para moda digital, para unos modelos simplemente para representar esos diseños, puedo estar trabajando para un personaje, ¿vale? De algún videojuego, de alguna película, ¿vale? O puedo, en este caso, en patronaje industrial, trabajar para un cliente genérico. O sea, no es una persona, sino que es un grupo grande de personas de nuestro público objetivo, ¿no? Para quien estemos trabajando. En este caso, en los diferentes ámbitos que estamos viendo aquí, estamos hablando del mundo digital, por lo tanto el cliente a medida como el cliente genérico lo estoy trabajando de manera digital. ¿Qué es lo que me está cambiando? Pues mi cliente, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, para trabajar sobre esta chica, ¿vale? Yo tendría unas medidas, ¿no? Y yo al final el patrón que estoy haciendo sería sobre esa chica. Sin embargo, cuando nos vamos a un cliente genérico, ¿vale? Ya entra una palabra que son las tallas, ¿vale? Yo aquí sí que tengo que trabajar por tallas. Y cuando yo trabajo por tallas, trabajo además con una tabla de medidas, ¿vale? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya os adelanto que en este caso, en cliente genérico, que sería el máster en patronaje industrial, estamos trabajando con los avatares de Albanon que representan, en este caso, bueno, a la población que nosotros hemos seleccionado para estar trabajando, que es la europea, ¿vale? Y cuando vemos aquí, pues estamos viendo otro tipo de cliente a medida, ¿vale? Yo doy clase de patronaje en 3 máster, principalmente en el de patronaje industrial, pero también doy clase de patronaje en moda digital y en el máster de personajes y skin, ¿vale? El patronaje es el mismo, ¿no? O sea, quiero decir, un contorno de cuello, un contorno de pecho, una bajada de hombro, en todos es igual, ¿vale? Lo que me están cambiando son esas medidas, ¿vale? Cuando yo trabajo tanto para el de moda digital como para el de skin o para el de personajes,
¿vale? Ahí como estoy trabajando, pues con ese cliente, ¿no? Mi cliente puede ser esta chica que de repente, pues, queramos representar este patrón, este look, ¿vale? Entonces, pues como veis, yo estoy trabajando, bueno, yo esta parte ya no la trabajo, me refiero al tema de la iluminación y demás, pero como veis es un render donde tiene pues un peso muy visual, ¿no? Pero sí que tengo que tener sabes que ese patrón pues está afinado en formas, le quede bien, no haya arrugas, porque lo más guay de eso que es, ¿no? Pues que veamos esta misma prenda, que cuando la veas, o sea, para mí es un piropazo cuando dicen, pues que parece real, ¿no? Pues eso es un piropazo, que además todos buscamos tener cuando estamos trabajando en toda esa parte del texturizado. ¿Para eso me hace falta conocimientos de patronaje? Sí, porque estoy haciendo prendas. Pero en este caso lo voy a hacer sobre esta chica que es este cliente, ¿vale? Cuando me voy a otro ámbito, como por ejemplo, pues puede ser personajes, ¿vale? Que al final puedo estar haciendo unas prendas, pues imaginaros pues, para un videojuego, para una película, para mil cosas, ¿vale? Que sea de prendas, me refiero, pues me puede tocar de repente que tenga que vestir a Spiderman, como tenemos aquí, ¿no? Spiderman tiene una forma anatómica como la de un ser humano, pero me puede encontrar con otras formas diferentes a los que yo lo tenga que vestir. Y cuando los tengo que vestir, tengo también que hacer ese patrón, ¿vale? ¿Cómo hago ese patrón? Igual, a medida. Necesitaría tener unas medidas, en este caso de este avatar, para poder trabajar ese patrón. Y como veis, en ambos, el desglose está puesto, pues bueno, con el mismo color, que esto es un material que luego se le da con la iluminación en el render, el acabado me refiero, pero como veis tenemos pues sí, los aplomos de la manga, el elástico de aquí del cuerpo y aquí un montón de líneas internas pues para coser todo este tema de los bordados y demás y un desglose completo. Pero ni en un patrón ni en el otro nadie ha mencionado nada de entretelas, encogimientos, nada, cero, ¿no? Estamos trabajando solamente para el ámbito digital, pero como veis el patronaje es importante, ¿no? Cuando nos vamos al ámbito de físico-digital, que es un poco lo que estamos trabajando ya en el máster de patronaje, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues que ya aquí sí que necesito tener unos avatares que representen al público o a mi cliente que yo voy a vender, porque todo lo que yo estoy trabajando de manera digital tiene ese camino de vuelta al mundo físico. Entonces, ese desglose ya es mucho mayor, ¿vale? Aquí ya sí que tengo que estar poniendo, pues, si lleva entretelas, si lleva forro, si lleva determinados botones, ¿vale? Todo esto que además se va registrando en la ficha técnica, ¿vale? Que cuando yo además tengo que guardar este archivo, no me vale igual que lo que estoy guardando aquí, ¿vale? Porque yo este modelo puedo decirle modelo con el pelo azul, y así es como guardo este archivo, ¿vale? Y aquí Spiderman y genial, y aquí yo digo, vale, tengo que guardar este modelo que estoy haciendo, pero para realizar ese look lleva dos tipos de tejidos y una entretela. No lo podría guardar en un único archivo. ¿Por qué? Porque si tienes ese camino de vuelta al mundo físico, quiere decir que va a pasar por una marcada, ¿no? Y la marcada, o sea, ya estoy hablando de tres tipos de materiales. Por lo tanto, a la hora de cuando yo guardo ese patrón, yo tendría, en el caso del mundo físico, perdón, trabajar con tres archivos diferentes porque son tres materiales diferentes, son tres marcadas de consumo de tejido diferente. Sin embargo, como trabajo en el mundo digital, pues tendría mi único archivo con la información necesaria para yo vestir a ese avatar y demás. Y generalmente en el ámbito solo digital, ¿vale? Por ejemplo, lo que hemos visto anteriormente en estas prendas, pues no se suele trabajar con mucho detalle las partes internas, los acabados internos. Sin embargo, como estamos pensando en el mundo físico, sí, porque yo tengo que tener pensado, a ver, cómo voy a rematar pues esa vista. No sé qué tejido es y tengo que darle un 0,2 de más pues para el desmentido de la costura de la solapa o del cuello, lo que sea. Ese tipo de cosas sí que son muy importantes y sí que las tengo que estar constantemente revisando.
Hay licencias que me puedo permitir en el ámbito digital, para el ámbito moda digital o para el ámbito de personajes, que es pues, que no tenga que tener un control de medida súper detallado, por ejemplo, o que me pueda saltar algunos piquetes, ¿no? Bueno, porque me los puedo permitir esas licencias, porque al final lo voy probando sobre mi cliente. Pero aquí no, aquí tenemos un montón, además hay un flujo de trabajo sobre el que determina mucho lo que hayamos hecho en nuestro patrón. Si yo de repente en un patrón pues no he puesto piquetes, pues imaginaros cuando llegue esa prenda al taller, ¿no? O sea, ¿cómo coso esto? ¿Qué referencia tengo yo para ir montando esta prenda, ¿no? En el caso de patronaje industrial, esta parte la trabajamos tanto en CLO como en Lectra, ¿vale? Pues para ir haciendo las diferentes marcadas de consumo, ¿vale? Pero como veis, todo este conocimiento y separar un poco esa finalidad, porque me podría poner muy técnica en esta parte del patronaje, pero es que dependiendo del uso que nosotros le vayamos a dar a nuestro patrón, tendremos que ser más técnicos o menos. Pero como veis, pues el patronaje es importante en todos estos ámbitos. Y ya llegamos a esta parte del fitting, que es quizás la parte que más me puede gustar porque me encanta modelar, me encanta probar y trabajar con mimo, como yo digo, ese patrón, ¿no? Cuando yo estoy haciendo el fitting, pues también es súper importante el cliente que yo estoy teniendo, ¿no? Si yo imaginaros que estoy probando ese patrón, pues para la chica que hemos visto el mono, yo no me estoy fijando en esas medidas, no tengo que respetar ninguna tabla exactamente, ¿no? ¿Qué tengo que ir teniendo en cuenta? Pues oye, que la prenda le siente bien, le quede bien a ese avatar, ¿vale? Generalmente luego, ¿qué es lo que más me puede complicar? Pues que cuando le cambiemos la pose al avatar o cuando ese avatar eche a andar, ¿vale? Es decir, que le pongamos animación, ¿vale? Pues digas, uy, pues aquí tengo que poner un pin o aquí le voy a reducir un poco esta parte, pero como veis, todo el tema de las medidas no lo estoy teniendo en cuenta en ese ámbito solo digital. Pero cuando tenemos este camino de vuelta al mundo físico, sí que lo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el avatar, cuando yo lo estoy probando, que en este caso estamos utilizando los avatares de Albano, como he dicho antes, el avatar no te va a decir, oye María, que me está apretando el tiro. Oye María, que me está tirando de aquí de la sisa. No te lo va a decir, ¿no? Tú tienes que deducirlo. ¿Cómo se deducen y se estudian esos fitting? Se estudian con diferentes mapas y sobre todo también con mucha comprobación, ¿vale? Con mucha comprobación de la tabla para que no nos estemos yendo de diferentes medidas y mucha prueba, ¿vale? Mucha prueba en diferentes poses, ¿vale? Generalmente trabajamos siempre con pose de A y no tenemos que ir trabajando con diferentes poses para ir viendo cómo se comporta nuestro tejido, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, un trabajo que hizo una alumna, que hizo esta gabardina, ¿vale? La hizo creo que en una talla 38, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, como veis, el fitting lo fue haciendo, es una organza. Claro, cuando estamos en este punto del fitting y estamos en patronaje industrial, pues es súper importante trabajar con un tejido similar. Muchas veces nos vamos a encontrar que digas, jo, se tiene que hacer con este tejido y no lo tengo. Pues ahí es muy importante la composición, ¿vale? Ahí es súper importante tener en cuenta la composición. ¿Para qué? Para que cuando yo simule esa prenda, anime ese tejido, le cambie la distancia de partículas y me baje sobre el avatar, yo pueda deducir mucho mejor e identificar esas arrugas. Como veis, este punto del fitting tiene una relación directa con el primer punto que hemos visto de los tejidos, ¿vale? Si yo al final he hecho mucha prueba de tejido o tengo mucha mano, como yo digo, pues de haber tocado tejidos, me ayuda muchísimo, mucho a la hora de yo hacer el fitting, identificar cuándo esa arruga es natural y cuándo no, cuándo hay que retocarle porque eso realmente hay que modificarlo. Por ejemplo, aquí en esta chaqueta, ¿vale? Un trabajo también de una alumna súper buena. Vemos una chaqueta que debajo las chaquetas en el mundo físico pues es un reto poder hacerlas bien, ¿no?
pues en el mundo digital igual, ¿no? O sea, no me gusta tampoco este mensaje de, bueno, es que en el mundo digital es mucho más fácil todo. No, no es mucho más fácil, ¿vale? Te ahorra tiempo en algunas cosas, pero eso no es un sinónimo de que sea más fácil para nada. O sea, tienes que al final hacerte de nuevo con estas herramientas y que todo eso que estamos tocando diariamente con nuestras manos, poderlo educar con nuestros ojos y saber leer esos mapas y saber leer esos tejidos, ¿vale? O sea, no es más fácil, ¿vale? En este caso de la chaqueta, que es una de las prendas que hacemos en el máster de patronaje, pues estamos haciendo un fitting, ¿vale? Cuando hacemos ese fitting, lo estamos haciendo, lo primero, con el tejido con el que se fuera a hacer, ¿vale? Y además también lo estamos haciendo con nuestro cliente. Por lo tanto, tener nuestro cliente representado es súper importante, ¿no? Porque al final, si yo estoy trabajando para un determinado público, imaginaros, no sé, que mi público objetivo pues tiene una edad de 20 o 30 años y yo estoy probando a la chica de la oficina porque tiene muy buenas medidas, pero no entra dentro de ese público objetivo, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estaríamos haciendo un mal fitting, ¿vale? O un fitting que me pueda traer luego problemas. ¿Por qué? Porque yo solo estoy trasladando a un patrón. Y no solamente lo estoy trasladando a ese patrón que estoy probando, sino que eso luego se arrastra en el resto de tallas, ¿vale? En esto de tallas y al final pues no, nos pasará también que nos probemos alguna prenda y digamos, pues tenemos deducidos en qué empresas, ¿no? O en qué tiendas aquí talla menos o aquí talla más, ¿no? Bueno, las tallas es un universo, que eso sería para esta masterclass, eh, pero bueno, que tiene ahí mucha chicha y tiene mucho. Por eso es súper importante estar trabajando con un avatar que represente nuestro cliente. ¿Vale? Y luego también, por ejemplo, también pues todo lo que hemos estado viendo ahora de tejidos, de acabados, de confección, todo eso tiene una conexión directa con el mundo digital. ¿Por qué? Porque yo tengo que coser. En este caso yo lo estoy haciendo en CLO, ¿vale? Pero yo tengo que montar esa prenda, tengo que saber montar una bragueta, tengo que saber montar una manga, tengo que saber montar un bolsillo, ¿vale? Todo esto son cosas que veis todo lo que yo arrastre del mundo físico, veis que me lo llevo de una manera muy directa al mundo digital. Y luego además también, porque en el caso de patronaje industrial, yo siempre digo, las prendas tienen que estar igual de bonitas por dentro que por fuera. Esto lo aprendí de Mariví, que es una profesora de la escuela, pero también es la jefa de taller de Basaldúa. Y bueno, es una gran profesional de la que yo he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo. Y es así, ¿no? Hay que trabajar esos interiores. Es un reto, en este caso coser en clo, esa parte interior, que en este caso es el forro, y hacer toda esa preparación de los acabados, pero es que nos da un conocimiento también y una afinación del patrón, que es el cómo está quedando, es decir, que está quedando correctamente como tiene que quedar en el mundo físico. Y luego además que a la hora de que, imaginaos ese render que yo lo pueda presentar pues a nivel de presentación de producto, a nivel que a mí me ayude también a identificar esas prendas, ¿no? O esas partes interiores, a ver cómo se cosen, porque insisto, se cosen digital, ¿vale? O sea, si a mí hay una arruga que me sale, o sea, si yo no he hecho bien el aplomado de una manga me está retorciendo en digital, cuando yo ese patrón lo imprima, lo cosa y lo pruebe, me va a salir la misma arruga, ¿vale? Y un poco lo que venía ahora, muy seguidamente con lo anterior, en confección y acabados, ¿vale? ¿Qué resume esta parte en confección y acabados? Pues los tipos de costuras, tipos de pespuntes, aplicación en acabados en las prendas, ¿no? Porque a la hora, pues, vale, voy a dar de margen de costura. Pues si yo sé qué tipos de costuras y qué tipos de acabados pueden tener los diferentes tejidos, las diferentes prendas, ¿vale? Es algo que yo todo eso, veis que lo estoy trasladando, o sea, que sería aplicarlo a unas diferentes herramientas. Y no solamente se lleva una parte de patronaje, sino que, como veis, a la parte de confección, perdón, a la parte de fichas técnicas también llega. ¿Vale? Nosotros dentro del máster vemos las diferentes fichas que se trabajan dentro de la industria
y con un proceso muy completo, tanto desde el patronaje como el fitting, como los acabados, tanto exteriores como interiores. De hecho, yo soy súper pesada. Entonces, cuando me hacen, por ejemplo, el abrigo, el pantalón, oye, pues hay que coser los fondos de los bolsillos, hay que poner las braguetas como son y sobre todo hay que trabajar también el texturizado interior, ¿no? Toda esta parte también afecta mucho al ámbito solo digital, porque insisto, no hay mayor piropazo, ¿no? Que cuando vamos en Aprende y digan, ojo, es que parece real, ¿no? Pues eso también lo deben de trabajar tanto en moda digital como en el de personajes, ¿no? Que cuando yo una prenda digas, wow, ¿no? O sea, parece real. Ahí obviamente vamos a simplificar algunas cosas, como pueden ser, por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo este pantalón vaquero, pues directamente, por ejemplo, en un ámbito solo digital, yo quitaría la parte de los fondos y voy a animarlos porque no me hace falta, me va a colisionar y no es necesario. Pero sí que yo tendría que saber que eso sí que lo lleva, ¿vale? En el de patronaje industrial trabajamos esas dos partes, trabajamos tanto la parte visual como la parte completa de patronaje y confección, ¿vale? Insisto, trabajando también la parte interior. ¿Vale? Con todo esto, que he hecho una selección de lo que para mí es importante que llevemos en nuestra mochilita, ¿no? Del mundo físico al mundo digital, ¿vale? Pues a lo mejor ahora muchos de vosotros estáis, vale, pues yo puedo haber acertado con lo que ha dicho María en todos los puntos, ¿no? Que tengo conocimientos de patronaje, de confección, de tejidos, ¿vale? Entonces, si tenéis un pleno, felicidades. Si no tenéis tanto pleno, bueno, pues ahora tenéis una oportunidad para poder formaros en esa parte, ¿vale? Y equilibrar esa balanza, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poco, muy resumida, ¿vale? Cómo todo eso que hemos estado viendo, esos puntos que hemos visto anteriormente, ¿vale? De tejidos, patronaje y demás, cómo lo llevamos al ámbito, en este caso, de la formación, pero también a un ámbito real, ¿vale? Porque esto puede sonar, pues bueno, como mucha teoría, ¿vale? Pero es algo práctico, ¿no? Que luego se ejecuta. ¿Qué es lo que tocamos, ¿no? Dentro del máster? Que hemos dicho lo primero, que el patronaje y el tejido. Hemos dicho que la primera frase, de hecho, de la presentación era el ratón es la extensión del lápiz. Por lo tanto, el primer curso que vemos es introducción al patronaje industrial en mesa. ¿Por qué? Porque vamos a introducirnos en un nuevo sistema de patronaje, en una nueva forma de trabajar, con unas medidas diferentes, y yo tengo que educar ese ojo y educar mi mano, educar mi trazo. ¿Para qué? Para que cuando yo lo haga en digital, ¿vale? Tenga como, bueno, pues como esa carpetita que nos hemos hecho en nuestras neuronas de cómo tiene que quedar esa forma de la pinza, o por qué tengo que hacer un ajuste de la pinza de pecho para que al cerrarla me quede la línea de hombro cerrada, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también porque es un aprendizaje súper interesante que cuando yo esté trabajando ese patrón en físico, ¿vale? Lo pase a digital y haga una comparativa de trazos, ¿vale? Hay una cosa que también es como que les digo siempre a los chicos, hay que tener un POSIT en nuestra pantalla y es la comprobación de medidas, la comprobación de medidas de nuestros patrones. No se puede dar un patrón terminado sin haberlo comprobado. En eso soy súper pesada. Y Fran, que es el profe que se imparte también Electra, y es que eso es como que tenemos que tener un POSIT y no se nos puede pasar dar por aprobado eso, porque eso además generaría muchos problemas luego en confección, ¿vale? O sea, hay gente que a lo mejor piensa, "Oye, o sea, la moda, ¿no? Como que se ve un poco superficial, pero tenemos una gran responsabilidad cuando damos por finalizado un patrón y tenemos que ser responsables con ellos. Entonces, bueno, vemos eso, luego también vamos viendo tejidos que nos acompañan y nos acompañará en toda nuestra formación. Moda digital, cuando pongo moda digital es toda esa parte de texturizado, ¿vale? De realismo que yo voy a ir trabajando en esas prendas, ¿vale? Patronaje industrial, pues patronaje industrial lo veis conmigo y con Fran, ¿vale? Que somos los dos profes que compartimos patronaje. Y yo en este caso, bueno, lo doy en CLO y vamos probando también toda esa parte de
de fitting, ¿vale? Con los avatares de Albano, ahora los vamos a ver. Y como además, o sea, yo siempre digo que no hay que casarse con ningún software, o sea, me refiero, estamos trabajando con un software ahora, pues genial, ¿no? Ya no nos podemos cerrar la mente y decir, no voy a aprender ninguno más, no, hay que saber convivir, ¿no? Y al final puedo estar en una empresa trabajando con un software, pero que de repente, pues la fábrica tenga otro y está en otro punto del planeta, pues yo tengo que saber entenderme con ellos y ellos conmigo, ¿vale? Con extensiones de archivo. Eso es súper importante. Entonces, ahí empiezan a convivir Lectra, Clo y otros software, ¿vale? Y como además ya nos quitamos la palabra software y nos metemos en, a ver, ¿qué tipo de archivo es? ¿No? Pues eso es lo más importante cuando estamos trabajando además en un mundo tan globalizado y donde tenemos, ¿no? Que puede estar nuestro taller en diferentes puntos. Inglés, súper importante, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, pero en nuestro sector mucho más, ¿no? Fichas técnicas que nos acompañan también, pues lo que he comentado anteriormente, que vemos todas las fichas técnicas, pues las de diseño, las de patronaje, las de producción, ¿vale? Y luego ya nos metemos, lógicamente, con Lectra, súper importante, y también tenéis proceso de digitalización en la industria textil, ¿no? Nos permite poner un poco el foco en cómo se está trabajando o en qué punto está la digitalización en nuestro sector. Todo esto súper resumido para que me dé tiempo a que podáis hacer preguntas. Importante el sistema de patronaje. Bueno, he puesto sistema de patronaje, pero más que sistema de patronaje es una forma de trabajar, ¿no? Porque generalmente, bueno, a ver, un largo de lo que he dicho antes, un largo de hombro, un contorno de cuello, a la hora de yo representarlo en un patrón es siempre igual. Voy a trasladar mi cuerpo 3D, ¿vale? En un plano 2D. Va a ser igual. ¿Qué es lo que tenemos de diferente en este caso en patronaje industrial? Porque estamos trabajando bajo la normativa europea. Trabajar bajo el paraguas de la normativa europea nos permite trabajar con una asignación de tallas y con una tabla de medidas real, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿En qué se traduce eso? Pues en que hagamos prendas que valgan a la población general, ¿no? Que esas medidas no están basadas en estudios de hace 20 años, sino que están basadas en estudios recientes, porque los cuerpos van cambiando, ¿no? O sea, yo recuerdo, ahora ya no, pero mi madre hace muchos años tenía por ahí pantalones, tenía ropa y tal que me dejaba y decía, pues es la misma talla que utilizo ahora, ¿por qué no me vale? ¿Puede haber cambiado las tallas esta marca? Sí, pero es que también hemos cambiado nosotros, nuestra forma de consumir, nuestra todo, o sea, no somos igual, nuestra anatomía no es igual que hace 20 años ni será dentro de 20 años, ¿no? Entonces, la representación de nuestro cuerpo en el plano tiene que estar basada en ese estudio actualizado y en esas tallas actualizadas. Que lo que no puede ser es que si trabajamos con tallas con todas las de medidas de hace 20 años, esas prendas no van a funcionar porque no representan un número elevado de la población, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos con esta tabla de medidas que os explican con mucho detalle, además tenéis acceso a estas normas, ¿vale? Para que os vayáis leyendo, aprendiendo, interiorizando, ¿vale? Porque esto da mucho criterio profesional. O sea, ya no estoy trabajando entenderme con la tabla de medidas, ¿no? Que un poco como todo casero, ¿no? Tabla de medidas hace 20 años, pruebo a la chica de la oficina que más o menos me cuadra. No, hay que ser rigor, ¿no? Con trabajar con rigor, con profesionalidad. Para ello utilizamos estos avatares de Álvaro, ¿no? Lo que comentaban que representan a nuestra población, ¿vale? Que en este caso nosotros cogemos mujer europea de 2020, o sea, imaginaros, hace 4 años, ¿vale? ¿Qué más? También nos da un criterio profesional, digamos, a la hora de que eso que estoy trabajando en digital, digas, es que tengo esa seguridad de que me va a funcionar en el mundo físico, el tejido. Diréis, vale, porque a ver, muchos de vosotros conoceréis que se pueden trampear tejidos, ¿no? Digitales, digamos. Bueno, pues para ello tenemos que trabajar o bien o con una librería digital, ¿vale? O con
o con unos tejidos que yo vaya a escanear, ¿vale? En ambos, la diferencia que tiene de trabajar con una biblioteca que ya los tenga a que yo los envíe, ¿vale? Es que me están manteniendo esas propiedades físicas, importantísimo, ¿vale? Yo no estoy trampeando esos tejidos, ¿vale? No estoy trabajando en la parte de visualización. En visualización puedo trampear, ¿vale? Puedo trampear de repente decir, ah, pues mira, me gusta este tejido, le voy a poner pelo, ala, pum. Ojo, que si lo vamos a llevar al mundo físico, sí que lo tengo que tener muy en cuenta, ¿vale? Si de repente voy a, porque ya me cambia el gramaje y ya las costuras no pueden ser igual, ¿no? O sea, para que veáis un poco, pues bueno, ese espejo que tiene, ¿no? Y al final, pues todo esto se resume en un camino muy largo, ¿vale? Pero tiene un camino de vuelta, ¿no? Tenemos un camino todo el rato de estar trabajando en digital y llega un momento de decir, vale, ojo, que es que ahora tiene que llegar mi prenda a las tiendas, a probarlo en físico, a ver, ¿no? Pues aquí veis un ejemplo de ese camino de vuelta, ¿no? La prenda más, para mí más complicada es la chaqueta para poder evaluar y hacer ese fitting. Este trabajo es de una alumna de parte de su TCM, donde como veis esa comparación físico-digital es maravillosa, ¿no? O sea, cuando llega a este punto, pues yo disfruto muchísimo y bueno, porque al final es lo que hago mucho más hincapié, en que al final cuando ves ese espejo físico-digital es una maravilla, porque ahí, o sea, yo creo que es ahí donde hace como clic nuestro cerebro de decir, vale, ahora lo he comprendido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hemos tocado, lo hemos cosido, lo hemos montado. Entonces ya ahí es como que nuestro cerebro hace un clic para siempre, ¿no? Pues eso es maravilloso en ese sentido, ¿no? Aquí os enseño otro ejemplo, ¿vale? De ese camino de vuelta, pues en este caso del mono y de la camisa, ¿vale? O de la blusa, perdón, que también es un trabajo de una alumna, ¿vale? Al final veis que utilizando los tejidos correspondientes, ¿vale? Yo puedo tener una mayor fiabilidad tanto en el fitting que estoy haciendo como en lo que estoy luego llevando al mundo físico, ¿vale? Los avatares de Albanon están un poco limitados, tengo que decir, pues que no tienen pelo, no les puedo poner cosas monas de maquillaje ni nada. Bueno, pues yo ahí me trabajo bien ese patrón, ¿vale? Me lo afino súper bien y luego ya pues con los diferentes avatares, en este caso que podemos tener de Clo o que podemos tener de otros software, pues oye, me hago un avatar monísimo, ¿vale? Con esas medidas y me lo quedo, ¿vale? Hay una cosa que no he comentado de los avatares de Albanor y a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque la representación que tiene con el mundo físico es muy buena y principalmente es porque mantienen la proporción anatómica humana, ¿no? O sea, hay formas de nuestro cuerpo que las pasamos como desapercibidas, que no estamos, no sé, como que no las tenemos muy presentes, pero que cuando realizamos ese patrón y afinamos ese patrón y lo probamos, tiene un porqué, ¿vale? Yo cuando explico patronaje siempre me gusta decir, esto es así porque tal, esto es así porque tal, ¿vale? Porque nos hace pensar, ¿no? Al final, o sea, nosotros no somos totalmente rectos con los brazos hacia atrás y la espalda súper recta, no, la posición de nuestro hombro es ligeramente adelantada, ¿no? Nuestro brazo no es totalmente recto, el codo no está hacia atrás, nuestro brazo va ligeramente hacia adelante. Pues todo esto son pequeñas cosas que se van trabajando cuando estamos haciendo ese fitting y también cuando estamos haciendo ese plano, ¿vale? Ese trabajo sobre plano, porque está todo el rato probando, ¿vale? Que sí, pero también llega un punto que, a ver, que tengo que ir agilizando y tengo que ir teniendo esa visión espacial que hemos comentado antes, ¿vale? Si yo voy a abrir mucho el escote, pues hay un punto que tengo que decir, oye, es que igual voy a desbocar el escote, ¿vale? Pues este tipo de cosas. Y ya por último vemos aquí otro ejemplo, ¿vale? También de otra compañera, ¿vale? Que como veis la representación físico-digital, pues bueno, esta chica casi que ha calcado hasta el moño que me estoy dando cuenta ahora, ¿vale? Pero como veis tiene una representación de que si yo hago correctamente ese fitting bien, si utilizo ese material, ese tejido con el que lo voy a confeccionar, ¿vale? Pues entonces lo puedo conseguir perfectamente, ¿no? Luego hay aquí truquitos
¿vale? Porque no tenemos una fornitura como lo explico, pero bueno, ya esos son truquitos que vais viendo en moda digital para ir consiguiendo esos efectos de manera visual, ¿no? Pero como veis, pues al final, si yo utilizo este tejido correcto con mi cliente correcto, ¿vale? O sea, todos esos trabajos que os he enseñado ahora están hechos con la tabla de medidas con las que trabajamos y previamente a confeccionarlo de manera física se ha hecho una prueba totalmente digital. Estáis viendo cómo quedan esas prendas, ¿no? O sea, maravillosa trabajar así, que es como se debería de estar trabajando siempre. Y luego ya, pues, como conclusiones, ¿vale? Pues, como veis, hemos visto que todo lo que conocemos del mundo físico es traspasable al mundo digital y que además ese conocimiento nos permite trabajar con mucha más seguridad en este ámbito. El patronaje está presente en todo el textil, ¿no? Como hemos visto, y según su finalidad, pues podemos tener diferentes factores en cuenta, ¿no? Las licencias un poco que nos podemos permitir, pues a lo mejor en moda digital, teniendo en cuenta que va a ser un patrón o una prenda que va a estar solamente en el ámbito digital, o por ejemplo, si estoy para personajes, ¿no? O sea, ese tipo de licencias que me puedo permitir, ¿no? La digitalización está aquí y las nuevas herramientas están aquí, o sea, no es algo que vaya a pasar dentro de X tiempo, ¿no? O sea, ya está aquí, ¿no? Y bueno, y la formación, que al final es una inversión, es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Que al final con la digitalización, perdón, se nos abren dos caminos. Una parte para seguir formándonos, ¿vale? De hecho, yo siempre digo que seréis siempre alumna, porque siempre hay que estar actualizándose. También hay que tener un tiempo para que esas actualizaciones que yo me estoy haciendo a nivel personal y a nivel profesional lo pueda demostrar, ¿vale? Pero siempre hay que estar formándose, ¿no? Porque ya digo que tanto la digitalización como esas nuevas herramientas están aquí, se están utilizando. Lo que pasa es que hay muchas cosas pues, que no, que no sabemos o que no llegan a nosotros de una manera muy directa, pero bueno, que están ahí. Vale, estas son un poco las conclusiones, como voy de tiempo. Bueno, me quedan ahí 10 minutillos. Voy a dejar de compartir y si tenéis alguna pregunta, pues preguntas y respuestas. A ver, qué veo por aquí. A ver, debe ser un poco difícil, perdona. Son soles. Guiomar, gracias, muchas gracias. Hola, soy de Perú. Para el máster es necesario saber de lo 3D. Yo ya tengo conocimientos básicos del programa, pero quisiera saber un poco más de acabado, textura, aspectos, pelo, vale. Eh, no es necesario saber de CLO, ¿vale? Porque se empieza desde cero, ¿vale? Es decir, que hay como dos niveles, pues empezáis con el nivel 1 y después seguís con el nivel 2, ¿vale? O sea que no es necesario. A ver, me dices que ya tienes conocimientos básicos, pero quisiera saber un poco más de acabado, textura. Pues a ver, dependiendo un poco de cómo lo quieras enfocar, ¿vale? Ten en cuenta que el máster de patronaje es muy técnico. Es decir, que te tiene que gustar mucho pues, toda la parte de patronaje y tener como muy claro que quieres estar en esa parte de producción. Si no, siempre te puede ir pues el de moda digital o el doble máster, que tiene además también avatares, ¿no? Sé lo que es coser en digital, ¿vale? Pues tenemos una herramienta con una máquina de coser súper mona que es coser en digital, pues igual que lo hacemos en físico, coserlo en digital, o sea, hacer ese montaje de prendas. Juan Francisco, ¿cómo se pone a la masterclass? Esto igual algún compañero mío te lo puede responder, porque eso no te lo sabríamos responder. ¿Qué podemos hacer en Lectra que no podamos hacer en CLO? Pues, por ejemplo, en Lectra, tanto Lectra como CLO se pueden hacer patrones, ¿no? Con Modaris, en este caso, en Lectra, y en CLO, digamos que tenemos todo, ¿vale? Lectra se compone de diferentes software, ¿vale? Con el que nosotros, pues cuando queremos hacer un patrón, trabajamos en Modaris, y cuando queremos hacer, imagínate, una marcada, nos vamos a marca, ¿vale? Entonces, a mí, a la hora de trabajarlo en Lectra,
tenemos más diversidad a la hora de estar trabajando, por ejemplo, la marcada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te permite pues, meter unos parámetros que la marcada de CLO todavía no se puede. A ver, voy bajando. A ver, Clara, ¿ustedes enseñan fitting en varios talles? Sí. Enseñamos principalmente o sea, trabajamos primero sobre la talla 38, ¿vale? Que es como nuestra talla base, de ahí vamos haciendo el escalado y vamos probando, ¿vale? Pero también vamos viendo pues diferentes formas, ¿vale? Porque al final pues podemos estar trabajando para otro tipo de público. ¿Vale? Y entonces también tenemos que, o sea, sobre todo es educar el ojo en esas formas tanto de patrón para ir ajustando esas prendas, o sea, que sí. Y lo vamos viendo además también en diferentes tallas. La formación sobre el patronaje de ropa, sí. Esta de patronaje industrial, sí. Hola Manuel, mucho gusto por mi parte también. ¿Cuánto tiempo dura el máster? Dura 6 meses. Lo que pasa aquí, te empieza una convocatoria en abril y la convocatoria de abril, como tenemos ahí un poco, nos pilla un poco todo, primavera, Navidad, o sea, perdón, verano, Navidades y demás, se alarga creo que hasta enero. ¿En qué programas puedo empezar a experimentar el diseño 3D? Pues te diría que Marvelous, Clo, cualquiera de esos dos te puede ir súper bien, Dulce María. Buenas tardes, María. Me gustaría saber si se trabajan medidas de escalados de patrones en el máster. Sí, sí se trabajan. De hecho, todos los patrones, o sea, llega un punto del máster que vamos viendo todos esos patrones escalados, ¿vale? Vamos escalando desde los cuerpos base, que es lo primero que vamos haciendo, ¿vale? Y luego ya sobre todo con Fran es donde trabajáis toda esa parte de escalado. Gemma, hola, si está, ¿qué duración tiene en horas el máster? A ver, es un máster online. Entonces tenemos clases en directo, ¿vale? Pero luego, bueno, pues digamos que tú por tu parte, que está compuesto por diferentes cursos, Gemma, tienes que ir dedicándole una media de unas 2 horas al día, ¿vale? Pues para ir visualizando esas clases e ir trabajando, ¿vale? Para que cuando lleguen esas clases en directo las vayas llevando, o sea, lo más importante es porque cada uno al final tenéis o estamos, ¿sabes? Estáis trabajando de diferentes horarios y demás, lo más importante es tener que cuando llegue el domingo tengamos un check de nuestro trabajo semanal. ICIAR, se empieza desde cero para inglés. Bueno, perdón, Leo. ¿Cuál es el nivel de inglés que hay que tener? Se comienza desde cero. Se os hace un test al principio, ¿vale? Del máster, porque el inglés que damos dentro del máster está súper enfocado a temas de vocabulario para que luego pues, lo podáis aplicar en las fichas técnicas, también para composición, ¿vale? De estructuras, mejor dicho, pues para emails, con proveedores, con traducción un poco de los sistemas que estamos trabajando, ¿vale? Sobre todo mucho vocabulario textil. A ver, voy bajando. Mm, Elena, ¿sirve el máster si trabajamos con Gerber? Sí. Todas las personas que al final hayan trabajado con un programa similar de CAD, como puede ser Gerber, por supuesto que sí. Eh, María Jiménez, me preocupa que los programas que tenemos que utilizar no sean compatibles con mi Mac Pro. ¿Has tenido un alumno que puede trabajar bien con este modelo de ordenador? Sí, sí que he tenido alumnos, ¿vale? Lo que sí que os aconsejo es que en las especificaciones de la página web, ¿vale? Pues lo podáis chequear, ¿vale? Se lo podáis preguntar a mis compañeros de comercial para que os puedan decir, ¿no? Pasar esas características con los equipos, porque eso es súper importante, María, para que podáis tener un buen funcionamiento.
Gemma, durante el máster hay algún tipo de conexión gratuita para trabajar los programas. Con CLO os damos un carnet de estudiantes, ¿vale? Y con Lectra, como Lectra no es un software que podáis tener en vuestra casa, por así decirlo, ¿vale? Pues os conectáis a través de la plataforma. Os conectáis, perdón, a través de Splashtop, ¿vale? Para que os podáis conectar en remoto. ¿El máster nos enseña letra desde cero? Sí. Em, a ver que se me están aquí juntando algunas preguntas. Elena, ¿el horario que tiene el máster es compatible con gente que trabaja 8 horas? Sí es compatible, pero esto es como todo, ¿vale? Cuando se trabaja y se estudia hay que tener muy buena planificación, ¿vale? Pues para llevar todo al día, ¿vale? Sí que se puede hacer, o sea, los alumnos, ya llevamos 4 convocatorias de máster y hay muchos alumnos que están trabajando cuando están haciendo el máster, pero necesitas una muy buena planificación, ¿vale? Lo que te digo, que al final, cuando llegue el domingo, hagas un check de lo que has aprendido, ¿vale? O sea, de lo que tienes esa semana, porque sabes que la semana siguiente tienes diferentes clases en directo que son, pues eso, pues para resolver dudas, ¿vale? La carga de trabajo sí que está dividida semanalmente para que se puedan cumplir esos objetivos, ¿vale? Lógicamente, pues es un esfuerzo grande que hay que hacer, pero bueno, es como si tuvieras otro tipo de formación, ¿no? Pues al final trabajamos, llegamos a casa y dices, pues en vez de tomarme en el sofá, a tomarme una Coca-Cola y ver la tele, pues tengo que ponerme al máster, ¿no? Pues es el precio que hay que pagar si lo queremos hacer, pero vamos, como yo pienso que es como cualquier otro tipo de formación. Vale, me quedan 2 minutos, no me da tiempo, lo siento, a leer todo, ¿vale? Porque tenéis aquí como varios, ¿vale? Entonces, bueno, me quedo un poquito aquí, ¿vale? Si necesitáis más información, pues lo podéis solicitar a través de la página web, ¿vale? Y mis compañeros de comercial se pondrán en contacto con vosotros para que puedan resolver también todas esas dudas, ¿vale? Espero que os haya servido para conocer, bueno, pues otras cómo estamos trabajando por un lado en específico dentro del patronaje industrial y también, pues bueno, para que os sirva, ¿no? Que quitarnos un poco ese rechazo del mundo digital nos permite acercarnos más, porque al final eso es algo que ya está aquí, o sea, ya no es una cosa del futuro, sino que ya es una cosa que está aquí. Así que nada, encantada y espero veros en más masterclass. Ahora a las 6:15 tenéis una masterclass muy buena con Javier Reyes que os recomiendo que la podáis ver porque, bueno, pues al final trata también de las IAs, del camino de la IA a la moda y bueno, os la recomiendo para que lo podáis ver. ¿Vale? Pues nada, yo por aquí os dejo. Muchas gracias, chicos. Chao.